Antes que nada, eh, bueno, yo ya ayer les había subido los materiales de los temas que vamos a ver hoy y a su vez hoy estuve actualizando algunas cuestiones en la parte de apuntes. Les agregué un apuntecito sobre funciones, donde, bueno, más que nada, acá van a ver, bueno, obviamente algunas cuestiones generales que tienen que ver con funciones y con lo que es la programación funcional. Y después, bueno, ya directamente lo que es la sintaxis, ¿no? De funciones, tanto en JavaScript como en PHP, que básicamente en lo que tiene que ver con funciones es la misma sintaxis, ¿sí? No, en ese sentido no hay mayores diferencias entre la sintaxis para funciones en PHP y en JavaScript. Eh, es bastante sencilla o relativamente sencilla la programación funcional en estos lenguajes en relación a lo que pueden ser otros lenguajes y a lo que puede ser el manejo de funciones en otro lenguaje, ¿sí? Tanto en JavaScript como en PHP no es necesario hacer prototipos, se pueden hacer aplicaciones directas de funciones. Como son lenguajes interpretados, no es necesario definir los tipos de valores para lo que son los argumentos, digamos, ni para los valores de retorno. Así que por eso tampoco es que se estira demasiado el apunte, porque es bastante fácil de entender, digamos, y el tema de funciones es bastante fácil también de implementar dentro de los códigos, ya sea de JavaScript o de PHP. Pero bueno, como para que quede el material en el sitio, ¿sí? Se los agregué en la parte de apuntes. Eso por un lado. También en la parte de recursos agregué un enlace para un hosting donde podemos tener un dominio gratuito que es en parte con lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? La idea de hoy es, ya que empecemos a trabajar desde un hosting, ¿sí? Vamos a dejar lo que es el trabajo en el servidor local, en YAM, y nos vamos a trasladar a algo más práctico, digamos, o de uso más práctico en lo que hace al desarrollo web, ¿sí? En general, todo lo que es desarrollo web, cuando ya tenemos sitios en línea, gran parte del trabajo se hace directamente desde el hosting, ¿sí? Pero bueno, ahora después vamos a profundizar un poco en eso. Y bueno, lo que les subí ayer, sumado a estas dos cuestiones, ¿no? Para que tengan en cuenta dentro del sitio, más o menos está actualizado. Con respecto a los apuntes, ya hoy la idea es terminar de cerrar lo que tiene que ver manejos de base de datos con las instrucciones básicas, ¿sí? Y cerrado esto, ya les estoy armando otro apunte en donde va a estar toda la parte de formularios y a su vez el manejo de base de datos desde formularios con todo el tema de las instrucciones en SQL. Bien, entonces, como les decía, pasando en limpio, ¿sí? La idea de la clase de hoy es empezar a trabajar desde un hosting y terminar de ver lo que tiene que ver el manejo de bases de datos, ¿sí? Con las tres instrucciones que nos quedaban. La clase anterior habíamos hecho toda la introducción a lo que es SQL,
a cómo se vincula ese SQL con PHP a través del manejo de PHP ¿sí? Que es el sistema de gestión de base de datos. Y habíamos llegado a ver lo que es la instrucción para hacer consultas con SQL, ¿sí? Nos quedan estas otras tres instrucciones, que es la de insertar, eliminar, bueno, y reemplazar registros dentro de una base de datos. Bien, bueno, esta es la parte de hosting que ahora lo vamos a ver ya en la práctica, ¿sí? Pero bueno, antes de ver esto, la idea es ver, digamos, cómo va a ser la interfaz con la que vamos a trabajar hoy. Justamente como les decía, a diferencia de la clase pasada, donde nosotros en PHP vimos cómo se introducen desde el sistema de gestión y podemos introducir registros, ¿sí? Y datos dentro de las tablas de las bases de datos. La idea de hoy es, vamos a arrancar con una base de datos limpia, en cero, sin nada dentro, y todo el trabajo sobre la base de datos lo vamos a hacer desde un formulario, obviamente hecho en HTML, con los diseños de CSS y operándolo con PHP y SQL. Y a su vez, ya la idea es no trabajar más, digamos, de manera directa sobre el sistema de gestión de la base de datos, o sea, desde el PHP sino que trabajar desde la interfaz de usuario. ¿Sí? O sea, sabiendo ya, teniendo todas las instrucciones de SQL, tanto la de consulta como de inserción, eh, eliminación de registros o reemplazos de datos de registros, ya no necesitaríamos recurrir al sistema de gestión, sino que deberíamos poder hacerlo directamente desde la interfaz. Bien, con respecto a las instrucciones que nos restan ver, en la presentación, acá ya tenemos, y ya podían acceder también a ver esto desde los códigos, ¿sí? Es ver la instrucción de insert into, ¿sí? De SQL, con la cual nosotros introducimos valores adentro de una tabla de una base de datos, ¿sí? Ya habíamos visto la función de MySQL query, ¿sí? Que es con la que trabajamos las inserciones, las instrucciones de conexión a la base de datos, las vimos la clase pasada, así que no volveríamos sobre eso, sino que más bien con eso ya visto, pasamos directamente a la instrucción. Cuando insertamos valores, ¿sí? Dentro de la tabla de nuestra base de datos, ¿qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta en esta instrucción? Más que nada que los valores que vamos a insertar, ¿sí? Siempre coincida con la cantidad de campos que tenemos en la tabla. Si en la tabla tenemos 5 campos, en la instrucción de ingreso tiene que haber 5 campos, ¿sí? O 5 valores para ingresar. Si falta un valor, la instrucción no se da, ¿sí? Se da, directamente no se ejecuta la instrucción, ¿sí? Ni siquiera sale el error. Directamente vamos a ver que no ingresa nada. Entonces, bueno, siempre hay que estar atento a que haya coincidencias. Otra cuestión, nosotros, y siempre conviene, trabajar con variables, ¿sí?
Después ahora vamos a ver por qué es importante, primero, que el valor del formulario se ingresa a una variable, con el método post, ingresamos la variable y desde la variable la insertamos adentro de la base de datos. No tiene mayores complicaciones la instrucción para ingresar registros, ¿sí? Como les decía, particularmente lo que tenemos que prestar atención es que coincida la cantidad de campos de la tabla con los valores que se ingresan, ¿sí?, por separado. Siempre tienen en cuenta la separación en comas y, bueno, cuestiones de sintaxis en la instrucción. Bien, a ver, acá nosotros vamos a trabajar con todos los valores que están en el formulario. Obviamente que hay valores que se pueden, que no necesariamente los vamos a generar desde el formulario, que lo podemos generar desde el propio código de PHP. Por ejemplo, en este caso vamos a ingresar un ID desde el formulario, desde un campo del formulario, pero tranquilamente yo este ID lo podría generar de manera automática simplemente con un contador, ¿sí? Y lo genero automáticamente en el PHP y después lo inserto acá con un valor generado automáticamente desde el código. Bien, si no tenía mayores complejidades la instrucción para insertar registros, para eliminar registros tampoco tiene mayor complejidad, ¿sí? Es la función delete, ¿sí? En donde en una determinada tabla vamos a eliminar un registro a partir de una condición. En todo caso, en esta instrucción, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Para eliminar, que obviamente siempre tenemos que tener una referencia, porque si no, la instrucción no va a saber dónde ejecutarse, ¿sí? Entonces tenemos que especificar en qué tabla eliminamos el registro y un campo determinado que de la oriente, digamos, a la instrucción para eliminar, ¿sí? En este caso yo acá puse el campo ID. Podría haber sido cualquiera de los otros campos, digamos. No necesariamente tiene que ser el primero. Pero bueno, de acá también podemos ver la importancia de trabajar con los identificadores o con los códigos únicos en cada uno de los registros que tiene una base de datos, ¿sí? Más que nada es para que, porque son campos, digamos, que sirven de guía dentro de la base de datos, dentro de todos los registros que están guardados adentro de la tabla. Entonces nosotros sabemos que este campo, que actúa como clave dentro de la tabla, básicamente es un valor que no se va a repetir nunca, digamos. Los ID van a ser ID o código o identificador, es un valor único para cada registro. Y de esa forma, a la hora de ejecutar la instrucción, sabemos que a partir de esta condición se va a eliminar ese registro único que tiene este valor único. Como les decía, en tanto y en cuanto esté bien orientada la instrucción, ¿sí?, con los valores correctos y la sintaxis correcta, no debería haber mayores problemas. Y por último, nos queda lo que es una instrucción para hacer reemplazo sobre registros ya existentes, ¿sí? En este caso sí hay varias cuestiones a tener en cuenta con el uso de esta instrucción. Por empezar, es una instrucción que la trabajamos campo a campo, ¿sí? Mientras que
en la instrucción para eliminar o para insertar, lo hacemos con el registro completo. Con el reemplazo no lo hacemos con el registro completo, sino que recorremos campo a campo ese registro, ¿sí? Recordemos, cuando hablamos de base de datos, la fila completa es el registro, cada columna es un campo, ¿sí? Como para ir incorporando lo que es la jerga de bases de datos, ¿sí? Generalmente acá abajo ven lo que es el estándar en la nomenclatura para dar cuenta de tablas, ¿sí? Dentro de bases de datos, generalmente van a encontrar que se escribe de esta forma siempre cuando se está describiendo una base de datos. Entonces, cuando hablamos de registros y que se puede, mediante una instrucción, operar sobre el registro completo, estamos diciendo que ya sea cuando eliminamos o insertamos, hacemos todo del tirón, digamos, todos los campos del tirón. Cuando hablamos de reemplazar, vamos a reemplazar campo a campo dentro del registro. ¿Sí? Por eso acá vemos que se está aplicando la instrucción update, ¿sí? Update, dentro de la tabla, ¿sí? Con el valor o el campo que orienta para hacer el reemplazo, ¿sí? Algo similar a cuando eliminamos. Tiene que haber un valor que diga, bueno, en el registro que tiene este valor de referencia, acá de nuevo, el ID, entonces, lo que hace esta instrucción es buscar dentro de la tabla este valor y cuando encuentra este valor, modifica este campo, en este caso, el campo usuario. Y así va haciendo con todos los campos. Para modificar el nombre en este registro, lo que hace es, bueno, busca este registro y una vez que lo identifica, procede con la modificación del valor. Bien, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Les decía algo importante, con lo cual a veces se suele recaer en errores, es que justamente el valor que estamos utilizando de referencia lo tenemos, si lo vamos a modificar también, se modifica al final, es el último valor que vamos a modificar, ¿sí? A ver, es fácil deducir que si nosotros el valor de referencia lo modificamos al principio, después no lo va a encontrar porque se modificó, ¿sí? No vamos a poder modificar más ninguno de los otros campos. Entonces, bueno, tener en cuenta, ¿no? Que siempre, si yo quiero modificar también el ID en el registro, lo último que voy a hacer es modificar ese ID y ya una vez que se modifique ese ID, ya el valor de referencia con el que estoy haciendo todas las modificaciones ya no se va a dar. Entonces, bueno, prestar atención con esas cuestiones. Bueno, después lo demás, lo mismo, ¿sí? Vamos a ir trabajando con variables siempre en todas estas instrucciones. Traemos el valor del formulario a una variable y desde esta variable ejecutamos la instrucción con SQL. Bueno, dicho esto, vamos a pasar directamente ya lo que tiene que ver con los códigos. Vamos a arrancar con el tema del hosting. ¿Sí? Yo acá pasé el link como para empezar a trabajar con este hosting en particular. Puede que haya otros.
Por lo menos este es el que yo conozco, que que es gratis, ¿sí? Que tiene servicio gratis y a su vez también tiene dominio gratis, ¿sí? En realidad es un servicio de hosting independiente de lo que es otro servicio de hosting que es Hostinger, ¿sí? No es particularmente un hosting con el que yo trabajo con otro hosting, pero bueno, lo que tiene este que, como les decía, lo van a poder tener gratis y a su vez porque también la idea es que eventualmente, cuando terminemos el curso y para la acreditación, la evaluación del curso, justamente ustedes presenten un sitio que esté en línea, ¿sí? Y la evaluación va a ser a partir de una página que ustedes la puedan presentar estando ya en línea, o sea, estando en internet y a la cual se puede acceder desde internet, ¿sí? Con lo cual, obviamente, que no se les va a pedir que adquieran un dominio o compren un dominio o paguen una cuenta de hosting, sino que la idea es que lo hagan desde un servicio que sea gratis, que no tenga ningún tipo de costo. ¿Cómo puede ser este caso? A su vez, también lo que tiene este servicio de hosting, que obviamente, como bien especifica acá, se puede trabajar con PHP y SQL, ¿sí? Con todas las herramientas que estamos viendo nosotros, que en general, como les decía, todos los servicios de hosting tienen habilitado estas herramientas para trabajar. ¿Qué es lo que van a tener que hacer acá? Bueno, básicamente vienen acá a comenzar, les va a pedir un registro. ¿Qué les recomendaría yo? Créense una cuenta de mail, ¿sí? De Gmail y después directamente loguense desde un correo electrónico que se hayan creado para esto, ¿no? Desde Gmail. Obviamente no les recomendaría que utilicen un correo electrónico personal, más que nada porque después, una vez que se registran, seguramente le van a llegar correos electrónicos de spam, de promociones y cosas así de, del hosting. Entonces, para evitarse que le lleguen esas cosas a un correo personal, más vale créense una cuenta de Gmail y utilícenla para trabajar en esto, ¿sí? Entonces iniciamos sesión desde Google directamente. Obviamente yo acá lo voy a hacer desde la cuenta del curso. Y ahí, bueno, más o menos les va a dar algunos tutoriales. Eh, les va a pedir, obviamente el dominio que les va a otorgar, no, a ver, teniendo en cuenta que es un dominio gratuito, quizás no sea de lo más prolijo el dominio que le va a dar o les va a generar, pero bueno, tengamos en cuenta que es gratis, ¿sí? Eh, bueno, le ponen una contraseña. Le dan crear. Y ahí ya en teoría les debería habilitar tanto el hosting como el dominio. No sé por qué está demorando.
No debería demorar tanto en crearse. A ver. Em, a ver, vamos a vuelta. Em, ya existe por la ventanita que saltó acá, ya existe un web con este nombre. Entonces habría que cambiarlo, el tema no me deja cambiarlo. Ahora a lo mejor ya se logueó. Bien, en teoría, eh, esto lo cerramos. Ah, estamos en la misma. A ver, cerrar el anterior ese, no tuve problema con esto. Ah, logueado ya estamos. Vamos a cerrar sesión y vamos a volver desde cero. Vamos a ingresar desde el correo electrónico. No habrá quedado registrado también en el correo. A ver si le ponemos 23. Repetimos 2023 por las dudas. Contraseña. Sí, es raro. Porque que ahí no marca ningún error, nada. Si fuese un problema del nombre, en general, yo no me acuerdo si tengo con el otro mail creado una cuenta. Si lo agregamos acá desde crear sitio web, sitio sencillo.
Sí, acá también me queda pensando. Ahí se creó. Bueno, ahí funciona. O sea, vinimos desde cuenta. Y acá ya tenemos el sitio web. En realidad, el otro paso anterior tiene que caer, caer también a esta parte, ¿sí? Entonces, nosotros lo que ya hicimos fue crear a partir directamente desde enlazando con nuestra cuenta de mail, ¿sí? Nos crea el usuario directamente, venimos acá, en añadir nuevo sitio web, les pide lo que recién completamos, un nombre, les va a pedir un nombre y tienen que insertar una contraseña, ¿sí? Crearle una contraseña y ya está. Nosotros acá ya tenemos el hosting y el dominio para el sitio web. ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que tenemos esto? Bueno, hacemos clic en administrar y esto ya nos lleva, ¿sí?, a las distintas herramientas que tenemos dentro del hosting, ¿sí? En general, dependiendo del hosting, puede variar un poco lo que es o mejor dicho, va a variar lo que es la interfaz, pero las herramientas son más o menos la misma en todos los hostings, ¿sí? En cualquier hosting, incluso en este que es gratis, es muy similar a lo que se van a encontrar en otros hostings. ¿Con qué cosas son las que principalmente tenemos que trabajar? Con el administrador de archivos, ¿sí? Y obviamente con la parte de base de datos que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Que son las herramientas. Eventualmente, después uno ya cuando tiene más práctica y avanza más en lo que es desarrollo web, empieza a ver lo que es el tema de generar mail propio. Si son sitios web o plataformas un poco más grandes, también empieza a trabajar o tiene más de un dominio dentro de un mismo hosting, ¿sí? Porque si bien acá en este caso nosotros tenemos un hosting con un dominio, lo cierto es que en muchos casos puede darse, de hecho yo por ejemplo trabajo con un hosting donde tengo varios dominios distintos. Y no solo eso, sino que tengo varios dominios distintos y varios subdominios distintos, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Una cosa es un dominio y cuando nosotros tenemos un dominio, a su vez a ese dominio se pueden acoplar lo que son los subdominios. Pero bueno, eso ya es cuestiones un poco más avanzadas en lo que hace a los manejos de los hostings. Pero como le decía, lo primero a donde vamos a recurrir siempre es al administrador de archivo y lo segundo, bueno, es lo de manejo de base de datos, ¿sí? Donde, como vemos acá, la herramienta para manejo de base de datos que suelen tener la mayoría de los hosting, por no decir todos, es PHP MyAdmin, ¿sí? Que es la misma que ya vimos en la clase pasada. Si le damos clic acá, nos lleva a la opción de las bases de datos, nos pide crear una base de datos nueva. Sí, de hecho, bueno, ya que estamos acá, vamos a crearla, ¿sí? Que es la base de datos, esta que queremos crear acá, que es la base de datos de usuarios. Vamos a poner usuarios, ¿sí? Hay que crearle un nombre, también acá nos va a pedir para la gestión un usuario y contraseña. Vamos a ponerle nombre usuario curso, contraseña. Vamos a ponerle hola mundo total. Esto lo estamos usando de práctica, así que
no hay problema que se vea la contraseña. Además, porque esto después lo tenemos que tener en cuenta, si recuerdan, cuando vimos la clase pasada, las instrucciones para conexión, estos son datos que tenemos que tener presente para después, desde PHP, poder hacer la conexión a la base de datos que vamos a estar creando, ¿sí? Creamos, espero que acá no surja problema, no. Obviamente, independientemente del nombre de usuario que nosotros pusimos, acá, este es el usuario con el cual nosotros tenemos que establecer la conexión con PHP, ¿sí? El servidor, al igual que cuando trabajamos con un servidor local, es localhost, ¿sí? Localhost, que esto es sinónimo de la IP, ¿sí? Es lo mismo que poner todo el número de la IP, para no tener que andar manejando el número de la IP, directamente colocando localhost, automáticamente se identifica el IP, digamos, de lo que es el hosting y la base de datos del hosting. Una vez que creamos la base de datos, sí, que le pusimos usuario, pero en realidad, por defecto, el hosting le asigna este nombre, ¿sí? Hacemos clic en los puntitos acá del costado y vamos a PHP MyAdmin. Y eso nos redirecciona a lo que ya vimos en la clase pasada, ¿sí? Es exactamente lo mismo que ya vimos en la clase pasada, o sea, PHP MyAdmin, el que usa este hosting y que usa la mayoría, por no decir todos los hostings, es lo mismo, la misma interfaz con la que nosotros trabajamos en el servidor local con YAML, ¿sí? Y ya tenemos creada nuestra base de datos que obviamente no tiene todavía ninguna tabla. Vamos a crear la tabla usuarios, ¿sí? Que es la de acá. Ah, no, miembros. Así nos coincide. Vamos a hacer la tabla miembros que va a tener 5 columnas, 5 campos. Esto ya lo habíamos visto toda la clase pasada. Obviamente tenemos que colocar el nombre de los campos. No, estos son los campos que utilizamos en la clase pasada. Me quedaron guardados. Sería, vamos a ponerle nombre de usuario, nombre, apellido, DNI. El ID es un número, el resto lo vamos a completar como texto. Incluso el DNI vamos a ponerlo como texto, podría ser un entero, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, en el tipo de dato es como cuando estudiaron tipo de datos para variables, ¿sí? Son los mismos tipos. Hay números largos, los numéricos, enteros cortos, enteros medios, en fin. Vamos a ponerle directamente texto para evitar cualquier problema. El tema de las longitudes, sobre todo para los que son texto, ¿sí? Bien, tenemos que incorporar el índice, ¿sí? El índice primario, ¿sí? Siempre las tablas. Acá estamos trabajando con base de datos relacionales, por lo tanto tiene que haber un elemento índice, ¿sí? Que funciona como clave. Y bueno, los cotejamientos
siempre conviene poner el UTF-8 para caracteres españoles, ¿sí? Bueno, y así todo, en este caso, para no estar perdiendo tiempo en buscar los cotejamientos, aparte no vamos a trabajar con caracteres raros, así que no deberíamos tener problemas. Y guardamos. Y ya tenemos, si vamos a examinar, la tabla armada, ¿sí? En estructuras podemos ver cada uno de los campos, el tipo de datos que va a tener. Por defecto, el cotejamiento que se pone es el UTF único. Con este cotejamiento seguramente va a haber problemas con las ñes y los acentos, o sea, va a haber ahí con esos caracteres seguramente va a aparecer otra cosa. Pero bueno, en este caso no hay problema. Ustedes cuando armen base de datos, asegúrense que en cotejamiento esté el UTF-8 para caracteres de español, que incluyen los acentos y las ñes. Bueno, hecho esto, como les decía hoy, ya no haríamos más nada dentro de PHP-MyAdmin, sino que trabajaríamos directamente desde la interfaz que vamos a construir para nuestro sitio web. Entonces, saldríamos de acá. Esperen que me está tapando los controles. Volvemos acá. Bien, la parte de base de datos ya la tenemos. Volvemos al tablero dentro del hosting. Y ahora vamos al administrador de archivos. En el administrador de archivos lo que nos vamos a encontrar básicamente es con algo muy similar a lo que era el HTTP-doc, ¿sí? De YAML. Esa carpeta que teníamos en YAML, dentro del hosting va a ser public HTML. Generalmente en todos los hostings suele tener un nombre similar, ¿sí? De los HTML públicos. Dentro de esta carpeta es donde nosotros vamos a colocar nuestros archivos, ¿sí? En este caso acá no aparece nada. Este archivo lo dejamos porque es un archivo de configuración, así que no lo vamos a eliminar. Y acá adentro vamos a tener que ir guardando nuestros archivos. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un index, bueno, yo en este caso vamos a construir, voy a ir directamente para no ahorrar tiempo y hacer un poco más dinámico esto. El index, sí, voy a directamente copiar. Este va a ser nuestro index, donde está el código del formulario, ¿sí? Lo voy a copiar, lo pego. Ahora de última hacemos un repaso rápido del código. Primero lo guardo adentro de la computadora, ¿sí? Lo pongo como index.html, ¿sí? Este va a ser mi archivo index del sitio, página o plataforma web que esté desarrollando. Siempre, como dijimos, el index es el archivo principal. Todo sitio, plataforma, página tiene que tener un index, un archivo index. Puede ser HTML o PHP. Sea cual fuese el caso, siempre tiene que tener. Y lo vamos a subir adentro de la carpeta del hosting, ¿sí? Vamos a la opción para subir archivos. Vamos a pedir que seleccionemos.
seleccionamos el archivo index, lo subimos y ya tenemos el index en nuestra página. A ver. En teoría, ya desde el dominio ya está en línea para poder ver lo que acabamos de subir en el index. ¿Sí? Sí, venimos. Estamos acá. Si apretamos acá, ¿sí? Dentro del tablero, nos lleva a la página. Obviamente todavía no hicimos la parte del diseño, ¿no? Pero ya está en línea y nosotros acá podemos ver, ¿sí? Cómo es nuestro dominio. Que, como les decía, no es justamente muy prolijo, pero bueno, es un dominio gratuito que tenemos. De hecho, ustedes ahora, si tienen internet, si ingresan a este dominio, ya pueden ver esto en línea, ¿sí? En todo caso, yo después, de última, lo dejo en línea y ustedes lo van a poder ver, ¿sí? Lo voy a sostener en línea, digamos, a este sitio con este dominio, ¿sí? La idea es que ustedes ya también empiecen a trabajar de esta forma, ya teniendo en línea su propia página web que estén desarrollando. Bueno, como les decía, estamos acá. Tengo que andar restaurando la página porque los controles de Zoom me están tapando la parte de arriba. Ahí se me corrigió. Bien. Desde acá, desde el administrador de archivo, entonces, ya tenemos el index, obviamente, vamos a crear las carpetas, la de CSS, vamos a hacer acá en crear carpeta, una para PHP, y otra para imagen, ¿sí? Vamos a hacer armar el directorio típico, ¿no? Como teníamos en el servidor local de Jam, ahora lo vamos haciendo desde el hosting y trabajando directamente desde el hosting, ¿sí? Y bueno, vamos haciendo los archivos, acá, los códigos. Bueno, esto lo podemos descargar directamente. Y los vamos a subir a la carpeta de CSS. Tenemos acá subir archivo. Subimos los archivos de CSS. Obviamente vamos a cambiarle el nombre. Podemos renombrar. El otro no se me subió. Lo renombramos. Tenemos los archivos de CSS. Volvemos a la carpeta donde tenemos el index. Otra cuestión ya a esta altura, la edición del código, una vez que tenemos el archivo, la podemos hacer desde el propio hosting, ¿sí? Generalmente lo que uno hace es, primero, en el servidor local y a partir de un entorno de desarrollo
para páginas web, crea a nivel local, ¿sí? Con un servidor local, todo el sitio web, toda la arquitectura, todo el código, y recién sube, digamos, una vez que tiene una versión, llamémosle una versión beta del sitio, la plataforma, la página web, sube todo al hosting. Y eventualmente, si tiene que hacer alguna modificación chica del código, algún cambio muy, digámosle, superficial, que no cambien demasiado de la estructura, sino que es algún tipo de corrección o mejoramiento, obviamente no lo trabaja directamente el código desde el hosting, ¿sí? No desde afuera y después sube, para evitar tener que andar borrando y subiendo archivos. Salvo que sea un cambio muy de base, digamos, que requiera subir todo un archivo nuevo, sino directamente venimos acá al archivo, venimos a editar y el propio hosting nos habilita el código de la página, ¿sí? Para que nosotros lo editemos desde el propio hosting. Entonces, al guardarlo, después actualizamos y ya hacemos todo el trabajo de manera más directa. En este caso acá, lo que tendríamos que hacer es incorporar la carpeta de imágenes. Vamos a subir las imágenes, vamos a hacer estas correcciones del código. Acá la carpeta está incorporada, esto está bien. Acá también le agregamos imagen y lo demás ya está. Y acá, por ejemplo, tenemos un problema con el acento. Vamos a hacerlo directamente así. Corregimos el acento y ahí ya, por ejemplo, si yo acá le doy a actualizar, por ejemplo, el acento se corrigió. Obviamente las imágenes no me aparecen porque todavía no subí las imágenes. Tenemos que hacer el link de los estilos. Ah, acá en realidad es CSS la carpeta. Entonces yo voy guardando directamente en el hosting. Y fíjense que al actualizar la página, automáticamente se cambia, en este caso, el diseño. A ver, lo ideal es, estando en línea la página, no andar manipulándolo de esta forma, ¿no? Pero bueno, como para que se vea que se puede trabajar de forma directa, ahora lo estamos haciendo así. Entonces ya se va viendo la interfaz, faltaría agregar solamente las imágenes. Para eso, eh, volvemos a donde están las carpetas, al administrador. Acá en imágenes, vamos a subir las imágenes. Son las mismas. Este sería el icono. Y esta es la imagen. Vamos a subir, seleccionamos. Bien, volvemos al código. Nos fijamos que las imágenes estén bien. Si le damos a actualizar a la página, acá. Si actualizamos,
ya me aparece la imagen, ¿no es cierto? Y ya básicamente tenemos el formulario hecho. Hecho esto, bueno, ahora tenemos que pasar a la parte de PHP. ¿Sí? A ver, nuestro index, básicamente, lo que tenemos no es nada extraño, digamos, tenemos armado el formulario, donde, bueno, cuestiones que ya vimos, para tener en cuenta el tema de los nombres para cada uno de los campos, ¿sí? El formulario con el método post, ¿sí? El archivo que vamos a crear para, en este caso, los ingresos, ¿sí? Bueno, algo que por ahí acá no especifique mucho, obviamente que desde el formulario hacemos el ingreso y después lo que es la modificación y la eliminación lo vamos a hacer desde el listado, ¿sí? O sea, de manera independiente, ¿no? Desde el mismo eh, formulario para el registro. Ahora lo vamos a ver bien. Entonces, estamos con el tema del código. Recién lo veíamos acá en el Notepad. De última acá desde el hosting, lo que les decía, método post, el archivo para el ingreso, para los ingresos de registros en PHP. Tener en cuenta, más que nada, los nombres en cada uno de los campos del formulario, el botón de envío, ¿sí? El submit, botón de envío. Y bueno, ¿qué más tiene? El link para lo que va a ser después el listado, que es un archivo independiente, que es para ver la lista de los registros, que en ese archivo, como vamos a ver, vamos a hacer operar de la misma forma o similar, con un poco más de diseño, a lo que ya habíamos visto sobre el final de la última clase que habíamos tenido, con una instrucción de consulta para base de datos con SQL. Bien, entonces, teniendo el formulario hecho, pasamos directamente a lo que es el ingreso en PHP. Tenemos acá los códigos. El PHP para el ingreso. Lo descargué, está acá. Extensión. Entonces, en el hosting, ahora, lo que voy a hacer en la carpeta de PHP, voy a empezar a subir los distintos archivos de PHP. No, acá, en la carpeta de PHP, subir. Vamos a ver el código. No, para. Ingreso. Me subió. Nada que ver el código que me subió. A ver, vamos a verlo.
estamos en ingresos, PHP, ver, este sería nuestro código. Sí. No, tiene un código que nada que ver. No sé, después lo voy a tener que corregir en la página. Lo guardamos ahí. Venimos, subimos el archivo. Corregimos el nombre. Vemos el código. ¿Sí? Bueno, y lo que les decía hoy, vamos a ir trabajando, recuperando a partir del nombre de los distintos campos del formulario, esos datos, los vamos a ir guardando en variable, y después, ¿sí? Operamos haciendo la instrucción en SQL. Como les decía, las instrucciones de conexión ya las tenemos arriba. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo que les decía hoy, el tema del usuario y la contraseña en la conexión. Estos son los que están por defecto que nosotros usamos en XAMPP, en el servidor local. Cuando trabajamos en un hosting, tenemos que buscar el usuario y la contraseña que nosotros configuramos en la base de datos del hosting, ¿sí? Para eso tenemos que buscarlo en bases de datos, ¿sí? El usuario es este que nos da el hosting. El servidor sabemos que es localhost. Entonces, no está. No teníamos el código acá. Entonces, el servidor es localhost. Este es nuestro usuario. Y si mal no me acuerdo, la contraseña era... con el signo de peso. Espero que no me falle la memoria. Bueno, la tabla es la que creamos, mejor dicho, la base de datos. Bueno, la base de datos también, fíjense, tenemos que utilizar el nombre que por defecto nos puso el hosting. Todos estos detalles siempre tenemos que tenerlos en cuenta porque si no, no va a funcionar. Entonces, si nos coinciden los datos que nosotros ingresamos y que nos tenemos, ahí estaríamos estableciendo la conexión con nuestra base de datos del host. Traemos los datos del formulario y los insertamos. Guardamos. Y ya podríamos hacer la prueba a ver si nos funciona la inserción de datos. Vamos a nuestra página. En teoría, ponemos 1, nombre de usuario.
Pues, sí, le damos registrar. Bien, justamente, a ver, usuarios. ¿Por qué me toma el punto usuarios? A ver, tenemos que ver el código. Usuarios, eso está bien. A ver. Tabla, usuarios. El problema es con la tabla. Ah, a ver, en estos casos hay que ir al... Ah, es miembro, no usuarios. Qué mal. ¿Dónde tenemos el código? Cerramos acá. Eh, usuario select, está bien. Acá es miembro. La tabla miembros y ahí insertamos. En realidad el error estaba en el nombre de la tabla. Guardamos. Bien. Bueno, estamos acá. Entonces teníamos que probar qué molesto que es esto cuando Zoom te tapa toda la barra de arriba. Vamos a la página. Esto. Código. Bien. Entonces, probamos de nuevo. Sí, y en teoría le damos registrar. Y si se registró, venimos a la base de datos, ¿sí? Cuando le damos a examinar, vamos a ver que efectivamente el registro se dio, ¿sí? A partir de las instrucciones que hicimos en PHP, ¿sí? Acá, como les decía hoy, directamente utilizamos una interfaz de usuario para manipular lo que es el sistema de gestión de base de datos, ¿sí? A través de simplemente un archivo para registros hecho en PHP, que lo estamos operando ya directamente desde el hosting, ¿sí? Obviamente este código está del lado del servidor, ¿sí? Obviamente.
Y estamos por medio del insert, insertando datos tal como lo vimos hoy, ¿sí? Si probamos de nuevo. Por ejemplo, le damos registrar. Volvemos, nos vuelve el código, nos vuelve acá a la página. Fíjense que al final del código utilizamos el header para redireccionar, ¿sí? Algo que ya habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Cómo se utilizaba. Entonces, viene al archivo de PHP, hace la inserción y nos reenvía de nuevo a la página principal. Si nosotros vemos, si actualizamos el phpMyAdmin, vamos a ver que ya tenemos también el segundo registro insertado. Entonces ya tenemos la inserción de registros, ¿sí? Mediante PHP. Ahora lo que deberíamos hacer es el listado. Si nosotros cada vez que hacemos una inserción, para evitarnos tener que ir al phpMyAdmin para ver si se ingresó o no el registro, podemos hacer el archivo de lista, ¿sí? Que es el que está acá. Lo guardo como... Sí, básicamente, bueno, tengo que prestar atención ahora después a los datos de la conexión, pero algo que habíamos visto la clase anterior, sí, es ver cómo yo puedo armar desde PHP, ¿sí? Para la consulta, acá tenemos la consulta, que hacemos, fíjense que utilizo asterisco para que me tome todos los campos y no un campo específico. En la selección no especifico el campo, sino que le pongo asterisco para que automáticamente me tome todos los campos del registro desde la tabla. Bueno, acá tenemos que corregir, es miembros. ¿Sí? Después me selecciona todo, armo las columnas, ¿sí? Por medio de una variable auxiliar, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, y voy imprimiendo una tabla, ¿sí? Tal y cual como, bueno, la vamos a ver ahora. Tengo de nuevo el hosting. Tengo las carpetas, acá tengo esto, lo cierro. Tengo el administrador de archivo. Y en la carpeta de PHP subo el archivo para la lista. ¿Sí? Si vengo a la página
de acá donde está el link para ver la lista de los registros. Tengo que corregir el código de la conexión. Eh, Vamos a abrir. Vamos a copiar los datos de la conexión directamente para que me conecte bien. Fíjense que acá yo estoy en el archivo de la lista, estoy vinculando HTML con PHP, ¿sí? Esto queda igual, y esto acá es lo que tengo que cambiar. Bien. Guardo. Volvemos acá. Archivo de formularios. Si le pongo ver lista de usuarios. Ahora, fíjense que me muestra los registros que ya hice, ¿sí? En listado. Lo que estoy haciendo acá con SQL es hacer una consulta de la tabla de la base de datos que yo tengo, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer la prueba. Si yo ingreso desde el formulario un nuevo registro, y le doy registrar. Y ahora, cuando vengo a donde tengo la lista, sí, y actualizo, fíjense que ya me aparece el último registro. Y ya no necesito depender de estar analizando el PHP ¿sí? Ya directamente lo puedo verificar directamente desde la lista de miembros, desde la interfaz de usuario que yo estoy desarrollando, ¿sí? Algunas cuestiones a tener en cuenta con este código. Vamos a ver si lo podemos ver directamente desde acá. A ver, estos son todas cuestiones que ya las tenemos vistas. Bueno, el problema es que acá no me va a mostrar el PHP, el código en PHP. Así que vamos a tener que volver al código de acá. Bueno, básicamente el tema de tener en cuenta el while. Fíjense que yo acá la tabla la estoy creando antes de arrancar el while, ¿sí? Siempre desde todo dentro de una instrucción hecho, ¿sí? O sea, para imprimir por pantalla, desde PHP, ¿sí? Le pongo el título, creo la tabla. Estoy usando el atributo cellSpacing, eso para que no quede en espacio entre celda y celda, ¿sí? Le pongo 0. Los encabezados, también es importante que los encabezados estén afuera del while, porque si no, cada vez que me da el bucle, me da una vuelta, me va a imprimir los encabezados. Entonces, para que me queden afuera de la tabla, lo hago afuera del while, ¿sí? Eso para tener en cuenta. Y después simplemente voy imprimiendo por pantalla la fila de cada uno de los registros, ¿sí? De los 5 registros que tiene la tabla de la base de datos.
¿sí? Que lo voy construyendo en el bucle del while. Y después lo que hago es crear dos formularios por cada registro. Esto es interesante, ¿sí? Desde PHP lo que hago es crear los formularios para que me imprima los botones de modificar y de eliminar, ¿sí? Con un input auxiliar que tiene el display desactivado, ¿sí? O sea que yo no lo estoy viendo en la página. Este input, que es importante, ¿sí? Para que me funcione el formulario que estoy creando, para eliminar, no lo veo yo en pantalla, pero está, ¿sí? No lo veo, pero está. Yo vengo donde tengo la lista, ese input no lo veo. Los dos formularios que yo creé es un formulario por cada botón, ¿sí? Un formulario para enviar a eliminar el registro y un formulario para modificar este registro. Y a su vez, cada uno de estos formularios tiene un input, ¿sí? Con un valor que en realidad yo acá no lo estoy viendo y no se ve, pero está ese valor, que es ese que yo le estaba mostrando acá en el código, ¿sí? Que es un valor, que es un texto, ¿sí? El valor es el del ID del registro, ¿sí? O sea, es el primer registro, o sea, registro 0 de la base de la tabla, ¿sí? Que es el ID, el valor del ID, que lo identifico como el ID, pero que bueno, o sea, me sirve a mí para poder hacer ya sea la eliminación o la modificación. Sirve para eso, pero para el usuario y para la interfaz de usuario no tiene ningún tipo de importancia. Tiene importancia del lado del servidor dentro de la instrucción de SQL que yo opero eh, con PHP. Tiene, vuelvo a repetir, importancia del lado del servidor, pero no tiene importancia dentro de la interfaz de usuario. Por lo tanto, le desactivo el display para que no se vea y para que los usuarios no tengan acceso a ese campo porque no tiene importancia que los usuarios tengan acceso a ese campo. Entonces lo desactivo completamente. Entonces, ahora lo que me queda es armar las operaciones con estos formularios. Bueno, fíjense, no llegamos de última. Por hoy vamos a ver bien el eliminar y la modificación la dejamos para la clase que viene porque a lo mejor lleva un poco más de tiempo y no nos da el tiempo hoy para poder verla completamente al de modificar. Pero sí el de eliminar, que como vimos en la presentación de la clase, no es para nada compleja. Si venimos a los códigos, el de eliminar, vamos a ver que es bastante sencillo. Dentro de todas las instrucciones, para eliminar registro es la más sencilla. Más sencilla o menos compleja, digamos, a la hora de escribirla, ¿no? Hacemos el archivo. Acá es miembros. Y ya que estamos, vamos a modificarle de entrada los datos de la conexión. No. Bien, lo guardamos como eliminar.php.
¿Qué es lo que hace este código de PHP? Básicamente, ese campo de formulario que yo les explicaba recién que está desactivado, o mejor dicho, no es que está desactivado, sino que no se puede ver, ¿sí? No es visible. No obstante, ese valor de ese ID es importante porque es el que yo tomo cuando vengo a través de ese formulario que creé en la lista para cada botón, viene a este archivo y toma la referencia, ¿sí? El ID de referencia si yo quiero eliminar ese registro, ¿sí? Que es el que voy a usar en la instrucción. Entonces, como les decía, aunque no se vea, cumple una función importante, ¿sí? Porque es la referencia para que efectivamente la instrucción de eliminar de SQL efectivamente me elimine lo que yo quiero que elimine. Y después lo que hacemos es, en el, mediante un header, ¿sí? Un redireccionamiento, volvemos al archivo de la lista. Entonces, yo estoy en la lista, estoy en el archivo donde está en la lista, aprieto en eliminar, el formulario de este botón me envía a este archivo, me elimina, ¿sí? A partir de la referencia del ID, me elimina ese registro y después me vuelve de vuelta al archivo de la lista. Bien, esto está guardado, ¿sí? Entonces ahora lo que hago es subir el archivo. ¿Sí? En la carpeta de PHP. Verifico por las dudas a ver si está bien el redireccionamiento. Acá en el eliminar, como les decía, este es el valor de referencia que lo tomo en este campo. Me viene el archivo eliminar. Bien, no le pongo la ruta de acceso porque en realidad este archivo está dentro del mismo archivo de la lista, de lista, así que simplemente pongo el archivo, el nombre del archivo con el método post, obviamente, para que me elimine. Bien, en teoría debería andar bien. Entonces, tengo el archivo eliminar puesto. Si yo vengo acá a la lista y aprieto eliminar, fíjense que se me eliminó el registro. ¿Sí? Me quedaron dos registros. Aprieto eliminar y se me eliminó el registro. Ya ni siquiera necesito manejar esto. ¿Sí? Yo, a ver, si tengo el PHP MyAdmin y actualizo, me queda un solo registro nomás, pero directamente desde la interfaz de usuario yo ya voy manejando lo que tengo dentro de la base de datos sin necesidad de estar manipulando el sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Lo único que tengo que tener es creada la base de datos y el ingreso, consulta, ingreso o eliminación de registro lo hago desde una aplicación, digamos, en este caso una aplicación web que me gestiona la base de datos, ¿sí? Nos quedaría ver el tema de modificar datos. Pero bueno, como eso lleva su tiempo, a lo mejor ahora no llegamos con eso. Sí me gustaría ver, o que quede claro, el tema de la importancia de manejar
variables y no los datos directos cuando operamos con las bases de datos, ¿sí? Sobre todo tiene que ver con un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque ahora, o sea, estamos viendo siempre que nosotros trabajamos con un formulario, por así decirlo, de gestión y de uso privado, pero por ejemplo, si el formulario es público, sí, tranquilamente yo necesitaría, sobre todo en lo que tiene que ver con el ingreso, si nosotros vemos el código, tengo que tener cuidado cuando el formulario es público, o sea, que cualquier persona manipula ese formulario. ¿Por qué? Porque como nosotros vemos acá, las instrucciones en SQL son básicamente instrucciones de texto plano, ¿sí? Con lo cual, dependiendo de lo que viene adentro de esta variable, me pueden llegar a interferir la instrucción en SQL, ¿sí? Porque esta variable está insertando texto plano sobre la instrucción. ¿Qué quiere decir esto? De que, a ver, no solo que me pueden anular la instrucción de SQL, sino que desde el campo del formulario, a ver, está por acá, desde este campo, si yo, por ejemplo, el nombre acá le pongo 2 puntos, paréntesis, punto y coma, después en el código, lo tengo acá, en esta variable de nombre me va a aparecer adentro de la variable, va a tener las comillas, paréntesis, punto y coma. Y eso automáticamente es lo mismo que está acá al final. ¿Sí? Esto mismo me lo van a estar ingresando por el campo del formulario y me van a estar anulando la instrucción. E incluso después, ¿dónde está el campo? Acá. ¿Sí? Incluso después, por ejemplo, se me ponen las comillas, paréntesis, punto y coma, me anulan la instrucción y me pueden escribir toda una instrucción nueva en SQL, ¿sí? Porque al fin de cuentas, de nuevo, es texto plano lo que se está manejando. O sea, ¿qué quiere decir con una instrucción nueva? Incluso me pueden escribir todo esto de nuevo, o en vez de insertar me pueden poner una instrucción de eliminar y me pueden hackear la base de datos y me pueden eliminar todo, ¿sí? Tranquilamente esto. Vamos acá. O sea, me pueden poner toda la instrucción adentro del campo, ¿sí? Y me van a estar insertando toda una instrucción. Es lo que comúnmente es una forma muy básica de hackeo, que es por lo que se llama inyección de código, ¿sí? Y la única forma de controlar de que esto no me pase o que no me hagan esto es verificando las variables, ¿sí? Entonces, por eso es importante trabajar con variables. ¿Por qué? Porque de esa forma, yo dentro del código, acá, por ejemplo, antes de que me pasa la instrucción en SQL, yo puedo verificar lo que hay adentro de esa variable, ¿sí? Por eso no trabajo de forma directa con la instrucción de SQL, sino que la trabajo con variables. ¿Cómo podría verificar esa variable? Bueno, básicamente, por algo, en el 100% de los formularios públicos con los que trabajamos en Internet, ¿sí? O con los que nos logueamos en Internet, de lo que sea de las cuentas, obviamente que caracteres como comillas, como paréntesis o como punto y coma no se pueden utilizar, ¿sí? Y no los permiten utilizar en los formularios.
¿Por qué? Por esto mismo que le estoy diciendo, ¿sí? ¿Y cómo verifican en esos formularios de que uno puso una comilla, un paréntesis, un punto y coma? Básicamente verificando la variable, ¿sí? Lo que se hace es hacer un recorrido, a lo mejor ustedes ya han visto algo de esto, tratamiento de cadena de caracteres. Recordemos que una variable de texto es un arreglo en donde se verifica carácter por carácter con una estructura for, por ejemplo, la forma más común de hacerlo, ¿sí? Usamos seguramente ustedes han visto esta función, ¿sí? strlen, que también existe obviamente en PHP, que lo que hace es ver la extensión de esa variable, con lo cual ahí podemos controlar la extensión de la variable, ¿sí? Esto lo podemos hacer dentro de una estructura for, ¿sí? Donde hacemos, ¿sí? Todo el recorrido de la variable. Sería y distinto de 0 y restamos y vamos disminuyendo. Sí, hacemos el bucle y obviamente después acá tendríamos que armar un condicional, ¿sí? En donde vamos viendo, hacemos una variable acá auxiliar, que vamos a usar como índice para el vector. Bueno, ahí tendríamos que acá armar un condicional, por ejemplo, de que sea distinto, por ejemplo, qué sé yo, de un paréntesis, ¿sí? Para verificar el carácter. Entonces me va recorriendo carácter por carácter de esta variable y si encuentra un paréntesis directamente, ahí podemos anular todo el proceso, anulamos el proceso, volvemos al formulario, hacemos un mensaje, bueno, y hacemos toda la edición para que me diga que ese carácter no se puede utilizar. Eso sería lo mismo con una comilla, lo mismo con un punto y coma, ¿sí? Vamos haciendo la verificación. Obviamente acá yo no hice toda la estructura condicional, pero esto va dentro de una condicional mientras va funcionando el bucle que me va verificando lo que está adentro de la variable. Por eso es importante el uso de las variables y bueno, obviamente que es importante afinar en estas cuestiones de seguridad sobre las cuestiones las cosas que nos pueden llegar a hacer ingresar a nuestro sitio o plataforma desde los campos del formulario. Siempre ya a esta altura, sobre todo si son formularios públicos, vuelvo a repetir, estas cuestiones de seguridad son importantes a tener en cuenta. Obviamente acá estamos más orientados a formularios de uso privado, por así decirlo, para aplicaciones de uso privado y de uso controlado. Si vamos un paso más allá y empezamos a operar con formularios de uso público, teniendo en cuenta qué es lo que se va a ingresar, qué tipo de registros o registros de qué se van a hacer, bueno, es importante hacer un buen manejo de las variables y de las verificaciones de la variable para evitar tener problemas con la base de datos que estemos generando. Bien, bueno, entonces, el insert
hicimos la consulta con la tabla, donde ya le dimos más formatos. El eliminar nos quedaría solamente ver el tema de la modificación, que bueno, por una cuestión de tiempo, sobre todo nos demoramos un poco hasta que pudimos armar el hosting. La idea era no demorar tanto, pero bueno, ahí no sé qué pasó con la página. Pero bueno, nos quedó en el tintero para ver bien porque es, como habíamos visto en la presentación, es de las instrucciones un poco más, que tienen más detalles a tener en cuenta, la de reemplazo de valores, ¿sí? Pero bueno, nos quedamos muchos, así que no sé si hay alguna consulta, los demoro más, si se entendió más o menos. Bueno, espero que más o menos se haya entendido. La idea es que ya ustedes empiecen a trabajar en el hosting, ¿sí? Con un hosting, que vayan teniendo sitios en línea donde puedan ir ejercitando todas estas cuestiones, experimentando, buscando cosas, ¿sí? Completando cosas. Y bueno, vayan probando y siempre es mejor poder dar el paso de lo que es una plataforma en un servidor local a, a lo que es ya trabajar de forma directa con un hosting que nos está poniendo en línea contenido, ¿sí? Así que bueno, esto sería todo por hoy y nos volveríamos a encontrar la semana que viene ya retomando desde o completando esta última instrucción que nos queda. Bueno, nos estamos viendo, que tengan un buen fin de semana y bueno, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Adiós.